Bueno, la adultez como otra de las etapas evolutivas de la vida del ser humano, tiene algunas características específicas que la diferencian del resto de las etapas. A la vez tiene características en común con otras etapas. Las características en común son que también tiene sus crisis que resolver, sus crisis evolutivas, sus duelos, ya vamos a ver cuáles. Eh, y como diferencia de otras etapas, podemos mencionar que, por ejemplo, es una de las etapas, o diríamos que es la etapa más larga en cuanto a cantidad de años que incluye. Fíjense ustedes que más o menos estamos pensando que la adultez abarca desde los 20, 25 años hasta los 60, 65 años. Es decir, que tenemos una etapa evolutiva de aproximadamente 40 años. Fíjense ustedes que ni la infancia, ni la adolescencia, y en muchos casos la adultez mayor, ninguna de esas otras etapas abarcan tanto tiempo. Como siempre, como todas las etapas, esto es algo que tienen en común todas las etapas, el desarrollo es, en este término, biopsicosocial, ¿no? Es un desarrollo integrado, no podemos pensar los cambios que se dan en una etapa sin pensar que se hace así, de esta manera integrada entre estos tres tipos de factores, biológicos, psicológicos y sociales, y que entre ellos van a interactuar. La etapa adultez, como están viendo acá, si ven la pantalla, se va a dividir en tres periodos o subetapas. La primera es la adultez temprana, que más o menos va de los 20 a los 40, es la primera parte. Después tenemos la adultez media, que va más o menos entre los 40 y 65 años. Y la adultez mayor, que es de los 65 años en adelante. Adulto, fíjense ustedes, en cuanto vamos a empezar con la definición de adulto, ¿no? En cuanto a lo biológico, es un organismo que ha llegado a su nivel máximo de crecimiento y de reproducción. ¿Mm? Es decir, todas las funciones orgánicas eh, están dadas ya en esta etapa. El desarrollo físico está llegando a su fin en cuanto a crecimiento, ¿no es cierto? Luego, a partir de aquí, ya estamos hablando entre los 25 y 30 años, comienza a darse el decrecimiento biológico, o que también podemos llamar envejecimiento. ¿Sabían esto ustedes, que empezamos a envejecer a esta edad, a los 25 o 30 años? ¿Qué les parece? No, yo no sabía. Así que ya se están poniendo viejos. Algunos por demás. Ya se han pasado bastante estos 25, 30, también en mi caso. Yo no todavía. Sí. Bueno, sí, tenemos gente más joven acá, así que aprovechen. No, en realidad, digamos, en esta primera etapa, el envejecimiento celular es lento y progresivo,
y no hay muchos cambios externos, ¿no?, en el cuerpo. Pero, digamos, si pudiéramos analizar con un microscopio el comportamiento de nuestras células, es más, de hecho, por eso estamos sosteniendo esto, las células empiezan a caer en actividad biológica desde esta edad y muy lentamente, sin parar. Por eso es que en esta primera etapa, digamos, este proceso de envejecimiento celular recién empieza y no se están todavía viendo los efectos visibles, ¿no? Pero ya en la segunda parte de la adultez, en la adultez media, sí empiezan. Acá tienen un ejemplo. Digamos, el envejecimiento celular va trayendo una serie de cambios que son muchos y de diferente naturaleza. Bueno, como me puedo poner yo, como por ejemplo en mi caso, ¿ven? Ya empieza a caerse el pelo, las canas, eh, el cambio de metabolismo, el cambio hormonal. En este caso, los varones empezamos a producir menos testosterona. La testosterona es una hormona que está implicada en muchísimas funciones orgánicas, entre ellas el metabolismo, la cantidad de energía que tiene nuestro cuerpo para procesar y eliminar grasas, este, en nuestras fuerzas, ¿m? Nuestra masa muscular, bueno, y muchas otras. Es más, eh, en, en el caso de las mujeres, lo que se da es el descenso de los estrógenos, que son las hormonas femeninas, y también genera una serie de cambios en algún punto similares a los del varón y en otro punto más propios de la mujer, pero que también tienen que ver con esto de los cambios de metabolismos, la forma en que el cuerpo va procesando los alimentos y a dónde va acumulando las grasas, este, y una serie de cambios también que pueden llegar a afectar hasta el estado de ánimo. Eh, por eso, digamos, el envejecimiento que empieza a notarse, porque la persona empieza a notar, digamos, frente al espejo visualmente, pero también lo empieza a notar internamente, en su manera de sentir su cuerpo, en su manera de vivir internamente sus sensaciones corporales. Esto empieza en la adultez media, digamos. Y al comienzo puede llegar a ser para la persona algo incómodo, algo que le genere algún tipo de ansiedad o temor. ¿Mm? Habrá que ver, según la personalidad de cada uno, cómo va a reaccionar frente a eso. ¿Mm? Hay gente que eso la motiva para eh, adquirir hábitos saludables o reforzar hábitos saludables, y otras que no, que tratan de no eh, tener en cuenta esos cambios y tratan de vivir como si nada hubiera pasado, u otros que sienten la necesidad de incrementar el placer, ¿no? A través, bueno, el placer de la comida, de dormir, ¿no? Como forma de aprovechar más la vida, porque estos cambios físicos que se dan en la adultez media, eh, que se ven y se sienten más bien en la adultez media, eh, a veces generan la sensación del que el tiempo que queda es poco.
Entonces, eso puede ser como un parámetro a partir del cual las personas deciden cambiar su forma de vida, tratando de aprovechar más el tiempo. Siempre el envejecimiento celular las personas suelen asociarlo consciente o inconscientemente a la propia muerte. Así que de alguna manera, cuando el adulto siente que está envejeciendo, aparece la idea de, me voy a morir, digamos, como que en realidad si bien es un saber que todos tenemos, pero es como que se vuelve más presente, ¿no? Porque no, es como un dato que nos anticipa lo que va a suceder finalmente. Y con más razón en la adultez mayor, donde el envejecimiento celular es mucho más marcado y ya empieza a generar ciertas dificultades. Dificultades que en algunos casos son normales, deterioros celulares que son normales, y en otros casos deterioros que son anormales, patológicos, tanto desde lo mental como desde lo físico. Ahora bien, acabo de hacer como siempre desde lo físico o lo biológico. Sí, Axel, sí, me dijiste que tenías una capacitación. Nos vemos la próxima. Digamos, fíjense ustedes la manera en que le estaba planteando la adultez, digamos, partimos de lo físico para pensar lo psicológico y lo social de esta etapa. Lo físico es el envejecimiento celular. Pero luego, ese envejecimiento deberemos ver cómo la persona lo va a ir elaborando, es decir, porque es un duelo básicamente, sentir o enterarnos de que nuestro cuerpo se va deteriorando, es un duelo, es el duelo de la adultez, que aparece fundamentalmente en la adultez media, es decir, aproximadamente entre los 40 y los 60 años aparece esa crisis, ¿no? Que algunos autores le llaman la crisis de finitud, es decir, de que somos finitos, que nos vamos a morir, que tenemos un final, y suele estar aparejado a nuevas evaluaciones de la vida y cambio de prioridades eh, y nuevos proyectos. Ahora, en la primera etapa de la adultez, recién les decía, en la adultez temprana me estoy refiriendo, recién les decía que los cambios biológicos no están tan percibidos por las personas. ¿Qué es lo que nos puede pasar mucho? No, yo me salgo de ahí, pero ustedes, los más jóvenes, que están entre los 20 y los 30 o los 35, seguramente no sienten el envejecimiento celular, pero está. Ahora bien, el hecho de que ustedes no lo sientan, como me ha pasado a mí, genera una sensación de mayor seguridad. Es como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Es decir, que como no me siento viejo, aunque mis células están empezando a envejecer, eh, la sensación de un adulto temprano sano es de potencia, de energía, de bienestar. Y esto es lo que generalmente caracteriza la personalidad de los adultos jóvenes, que son eh, una, una forma un estilo de vida más activo, por un lado, y por otro lado,
sus proyectos suelen ser bastante ambiciosos porque sienten que les da la energía para eso. Es más, a veces lo que ocurre es que se gasta energía de más. Por eso el estrés es una de las patologías, o digamos, el estrés es un trastorno de la ansiedad, uno de los tipos de trastorno de ansiedad, pero en general los trastornos de la ansiedad se dan mayormente en esta etapa joven adulta. Porque hay como una tendencia en el adulto joven a tomar o adquirir muchos compromisos, muchas tareas al mismo tiempo. No nos olvidemos que es la etapa donde se encara generalmente, en la mayoría, varios proyectos, como puede ser el proyecto de la familia, el proyecto del trabajo, a veces varios trabajos, a veces también se le suma el proyecto del estudio o de algún hobby o deporte. Y la productividad física suele ser bastante alta en esta etapa. No sé si lo viven así, chicos, ustedes, los adultos jóvenes. La adultez temprana es una etapa donde se toman muchas decisiones y se adquieren o se plantean proyectos a largo plazo. Qué sé yo, querer tener una casa, el querer, no sé, viajar, o el querer hacer una carrera, o formar una familia. Son proyectos que llevan mucho tiempo, mucha dedicación, y estos proyectos comienzan en esta etapa. Y según Erickson, acá estoy viendo el segundo párrafo, Erickson plantea que la crisis que se debe resolver, la crisis psicosocial que se debe resolver, es la de intimidad o aislamiento, ¿no? Es decir, ¿qué sería esto? Sería que los jóvenes puedan desarrollar una relación afectiva, íntima y duradera. Es decir, un vínculo por fuera de su familia de origen, obvio, que sea estable y que sea sano. Pero a veces ese vínculo no necesariamente es con una persona, a veces puede ser un vínculo con una institución, es decir, bueno, yo voy a trabajar en este lugar y puedo ser estable, puedo quedarme aquí, puedo proyectar una carrera en este lugar, porque no resolver esta crisis sería lo que Erickson llama aislamiento, que son estas personas que no pueden establecer un vínculo estable y duradero con nada. Son personas que viven de cambio en cambio, viven con una vida bastante inestable, ¿no? Y no logran asentarse en ningún lado. ¿Mm? Por eso Erickson hace mucho hincapié en que la intimidad se refleja en la posibilidad de armar o formar una pareja estable, ¿no? Porque para armar una pareja estable hace falta una serie de capacidades psicológicas, como por ejemplo la tolerancia, la empatía, la posibilidad de
compartir un proyecto con otra persona, la posibilidad de utilizar estrategias de resolución de conflictos, que todas capacidades que hacen falta para poder sostener un vínculo. Cierta capacidad para dominar o manejar las emociones, sobre todo cuando aparecen celos o aparecen sentimientos de posesión. Bueno, digamos que todos en algún punto hemos tenido o tenemos esas emociones. El tema no es tenerlas o no tenerlas, sino la capacidad de manejarlas para no afectar al otro o no afectar al vínculo. Quienes en esta etapa no logren desarrollar estas capacidades, que más que nada son capacidades vinculares y emocionales, van a fracasar en esta crisis que plantea Erikson, y son estas personas que tienen una vida inestable, no logran asentarse en su vida ni con los vínculos, ya sea amorosos o amistosos o laborales o sociales en general. ¿Se entiende esto que estoy planteando? Lo de intimidad versus aislamiento. Marcelito, ¿estás ahí? Dije Susana. Hola, ¿me están escuchando? Sí, sí. Sí, profe. ¿Se entiende lo que estoy explicando de intimidad versus aislamiento? Sí, profe. Porque es medio complejo. No es tan difícil, pero es importante que lo entiendan, por eso pregunto. Me gustaría escuchar qué opinan ustedes. Ya el aislamiento que ven ustedes, no sé, en sus vidas o en la vida de sus amigos. Hay algunos fenómenos sociales de la adultez temprana que creen ustedes que le está pasando a los adultos jóvenes de hoy con respecto a esto, ¿no? De lograr la intimidad o quedarse en el aislamiento. Porque básicamente Es salir de la zona de confort que se tiene en la adolescencia. Claro. Sí, y por ahí del egocentrismo y bueno, el adolescente es bastante, generalmente, ¿no? Es bastante poco controlador de sus emociones, digamos, más bien las actúa. Actualmente, digamos, el joven adulto, digamos, está como con muchas dificultades, ¿no? Para dar ese paso a la autonomía, pero no tanto a la autonomía, diría yo, porque hay muchos jóvenes adultos que bueno, se insertan laboralmente, que se independizan económicamente. Yo creo que lo que más afecta al adulto joven actual es el proyecto amoroso. Es bastante complicado, digamos, porque Por los altibajos que se producen.
claro, hay mucho conflicto, mucha dificultad para sostener vínculos de compromiso y duraderos. Es como que es la problemática que más veo yo, por lo menos. Eh, digamos, años atrás estaba muy fuerte esto del compromiso. Obviamente por eso la gente juraba frente a Dios para toda la vida, ¿no? Que ya era el otro extremo, digamos. Eh, y ponía en el centro de su vida este proyecto de compartir la vida con otro. Y hoy estamos como en las antípodas, ¿no? De muchos jóvenes que no logran mantener vínculos sanos en lo afectivo, con muchos conflictos o como se dice ahora, vínculos tóxicos que están todo el tiempo en la inestabilidad, en el estamos y no estamos, peleas y reconciliaciones, infidelidades, eh, falta de comunicación o falta de proyectos en conjunto, mucha problemática de pareja, digamos, básicamente. Eh, que de alguna manera plantea un desafío a esto que dice Erickson de lograr la intimidad, porque justamente la intimidad es eso, ¿no? Poder tener las habilidades necesarias para eh, estar con otra persona y compartir proyectos, ya sea desde la pareja o no, pero porque también implica trabajar por ahí con grupos, con otras personas, eh, llevar adelante proyectos con otros en general, sean amistades laborales o afectivas que no se están pudiendo dar, digamos. Es más, diríamos que la juventud actual, la adultez joven actual, está costando encontrar proyectos. Eh, y bueno, y esto de tomar decisiones por sí mismos, eso es autonomía, ¿no? Es también lo que se plantea como desafío en esta edad. Eh, tomar decisiones sobre educación, empleo, casarse o permanecer soltero, poner en marcha un hogar, tener hijos o no tener hijos, elegir una profesión. Obviamente que siempre la educación permite más oportunidades. Eh, es la etapa de la inserción en el mundo adulto. Fíjense lo que dice usted. La tarea fundamental de este periodo gira en torno a la disposición psicológica y el comportamiento de la intimidad en la pareja. Es lo que decía recién, ¿no? Que esto lo dice Erickson. Es decir, para Erickson es fundamental lograr intimidad en la pareja. Recuerden que cuando Erickson habla de intimidad, no está hablando, porque a veces lo podemos asociar por la intimidad, por la sexualidad o el sexo de la pareja. No, él no se refiere a eso. Se refiere a la intimidad que tiene que ver con la intimidad emocional. Es decir, las parejas que tienen intimidad tienen un canal de comunicación propio que han logrado y sabido construir, de confianza, de empatía y de mucha comunicación y diálogo. Eso es intimidad, ¿no? Estar cerca del otro, digamos. Acá lo dice, mutua confianza, poder regular los ciclos del trabajo, porque claro, Erickson dice que mucha gente que no logra la intimidad con su pareja trata de llenarse el trabajo para no encontrarse con ella o con él. Y poder generar todos los acuerdos necesarios de la pareja, ¿no?
Bueno, él sigue hablando aquí de qué es la intimidad madura, y él dice que hay algunas cosas que él ha visto que son indicadores o pruebas de que la pareja tiene intimidad. Por ejemplo, mutualidad en el orgasmo. Fíjense ustedes lo que está planteando Erickson, ¿no? Un autor bastante jugado, digamos, sobre todo para su época, porque es un autor del siglo pasado, que en realidad, en su experiencia, ¿no? Él ve que es un buen indicador de parejas que logran una buena intimidad afectiva, eso de tener mutualidad en el orgasmo. Porque él plantea que que las parejas que logran, no siempre, ¿no? Pero en muchas ocasiones lograr un orgasmo al mismo tiempo implica una serie de características psicológicas de cada uno de la pareja, ¿no? Porque cuando uno está muy metido en uno mismo, en su propio placer y no registra al otro, por ahí es muy difícil compartir un orgasmo. Esto generalmente se logra cuando las parejas están no solamente conectadas de lo sexual, sino también desde lo emocional, donde ambos se interesan por el placer del otro y donde se busca la manera de complacer. Y no en todas las parejas esto se logra, ¿eh? Supongo que esto lo sabrán o lo habrán vivido en carne propia. Por eso él dice que las parejas que logran orgasmos al mismo tiempo suelen tener mejor calidad en su vida afectiva. Esto de poder ver a la pareja como un compañero, de poder compartir confianza, de poder regular los ciclos del trabajo, procreación, es decir, cuándo y cuánto trabajamos, cuándo y cuánto dedicamos nuestra vida a procrear, es decir, a tener hijos, y acá faltaría y cuándo y cuánto nos dedicamos también a recrearnos o a divertirnos, ¿no? Eh, Fíjense ustedes aquí lo que dice, en este estadio o etapa, que sería la adultez temprana, se puede llegar a intentar cubrir inconscientemente la carencia de etapas anteriores. Es decir, esto en general es una regla para todas las etapas, que cuando ha quedado cosas que resolver de la etapa anterior, puede que aparezca la necesidad de resolverlas o de cumplirlas en la etapa siguiente, ¿no? En este caso sería que en algunas personas puede aparecer la necesidad de cubrir carencias de la etapa adolescente. Eh, Acá da el ejemplo de, por ejemplo, aquellas personas que buscan parejas con mucha diferencia de edad. Si están pensando en Cormillot, están más o menos con con mi cabeza. Claro, en este caso sería que en la adultez, al momento de elegir la pareja, está influyendo mucho una carencia de padre en la infancia, o de madre en la infancia, podría ser. Fíjense ustedes lo que plantea Erickson también es muy interesante, porque si bien él dice que la intimidad afectiva, la solidaridad son las resoluciones más sanas de esta etapa, es lo que se debería lograr, también advierte que un exceso de esto puede ser también malo. Es decir, un exceso de sentimiento de intimidad y solidaridad puede llevar a una mala adaptación, ¿no? Que Erickson denomina promiscuidad.
Eh, Básicamente, digamos, la promiscuidad sería ya eh, querer estar como demasiado pegado al otro, no poder separarse un minuto y estar 100% atento y pendiente del otro, ¿no? Esto sería como excesivo, ¿no? Que en algunos casos algunos autores llaman vínculos simbióticos, ¿no? Es decir, el palabra simbiótico viene de la biología, que es dos organismos que viven uno del otro, que se alimentan uno del otro. Como sería, por ejemplo, la mamá con su bebé en su útero. Son organismos simbióticos. Uno no vive sin el otro, digamos. Eh, ¿Alguna pregunta, apreciación hasta acá sobre la adultez joven? Hay varios acá que están en esa etapa. ¿Cómo la están viviendo en relación a la teoría? Está todo perfecto, tienen todo resuelto. No, lógicamente que no. ¿Qué le parece esto de la intimidad que dice Erickson, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes? No es fácil, ¿eh? Fíjense ustedes, por ejemplo, esto que decía Erickson de la mutualidad del orgasmo. Es algo que en la adolescencia es difícil conseguir. Digamos, yo me baso en los estudios, en la estadística, en la investigación. No me baso en los casos particulares, ¿no? Pero hablando de sexualidad, la sexualidad adolescente suele ser como más individualista, más, además más insegura. Eh, ¿Insegura en qué sentido? En que por ahí los adolescentes están como muy prendidos en esto de la cantidad, en todo lo que sea mostrar eh, capacidad sexual, ¿no? Este, en esto de la duración, de la frecuencia, hay mucho de una fachada, ¿no? Como querer mostrar al otro o dar pruebas al otro de la suficiencia sexual. Esto en realidad es bien más o más típico de la adolescencia, ¿no? Mientras que en la adultez joven esto debería ir cambiando, ¿no? Hacia una forma distinta de la sexualidad, más madura, digamos, ¿no? Donde en la pareja estas cuestiones ya tendrían que estar como superadas, ¿no? Es decir, eh, porque hay muchas parejas que no logran madurar en este sentido y siguen en la adultez prendidas a esto de cuántas veces, cuánto tiempo dura, no sé si ustedes han escuchado el comentario de decir, no, tengo que dejar sin ganas al otro para que no mire a nadie, digamos, todos pensamientos inmaduros, donde lo que no está ocurriendo es lo que dice Erickson, confianza y seguridad, tanto respecto de mí, en lo que yo soy sexualmente, como respecto del otro, ¿no? Este, por eso digo que es difícil lograrlo, porque si vamos a la práctica, digamos, no es tan fácil encontrar estas,
eh, características en las personas adultas jóvenes. Reina mucho todavía la inmadurez en este sentido, en el sentido sexual, en el sentido afectivo. La violencia de género es una de las problemáticas que más denuncia esto, o que más demuestra que la inmadurez para encarar vínculos afectivos maduros está cada vez más difícil, está cada vez más presente, perdón, la inmadurez. Eh, Estos sentimientos egoístas, ¿no? Es mío, es mía, eh, la inseguridad, eh, está, es como una problemática social muy extendida y cada vez como que se aleja más de lo que plantea Erickson con el concepto de intimidad. Por eso diría yo que desde el ámbito de la salud biopsicosocial, en esta etapa de la adultez joven, el tema de abordar desde la salud el tema de la sexualidad y el tema de los vínculos afectivos es muy importante, porque de alguna manera estas dos temáticas son las que más problemas estarían presentando en nuestra época. Incluso, fíjense ustedes que el tema de las enfermedades de transmisión sexual está creciendo cada vez más, había disminuido, se había frenado un poco con la pandemia, porque obviamente la cuarentena, las dificultades en tener muchos encuentros presenciales hizo que muchas cosas cambiaran. Los accidentes de tránsito, la enfermedad de transmisión sexual, bueno, muchas situaciones problemáticas que dependen de la conducta del individuo y que ahora seguramente con el levantamiento, las restricciones y la vuelta a la vida supuestamente normal, o al menos bastante parecida a la prepandemia, pueden llegar a regresar de nuevo con mayor virulencia estas problemáticas, como esta que les decía yo de la enfermedad de transmisión sexual, porque, bueno, se plantea la paradoja, la rara paradoja, donde estamos en la era del saber sobre la sexualidad. Lo que se me antoje saber de la sexualidad, aprieto un botón en internet y lo tengo. En la era de la información y en la era del acceso a distintas formas de protección, de autocuidado en la sexualidad, a pesar de que tenemos disponible todo eso, aparece el rebrote de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Como un indicador eh, de la conducta poco responsable de los adultos, sobre todo adultos jóvenes, en estos temas. Por lo tanto, creo que estos escenarios de la violencia de género, de la enfermedad de transmisión sexual que tienen como protagonistas los adultos jóvenes, va planteando cuáles son los objetivos principales que debería tener la salud pública en este momento, hacia dónde orientar sus acciones. Eh, Creo que hemos hablado, bueno, que eh, es muy importante el tema de la salud sexual en el ámbito de la salud comunitaria y que esto pueda ser extendido a las familias, eh, no tanto para saber o para informar, porque se sabe bastante, sino para pensar, para reflexionar sobre esa información. Porque estamos también en una época donde abunda la información, pero escasea la reflexión. Bueno.
Bueno, también está todo el tema, ¿no? De, de la reproducción, ¿no? Porque la sexualidad podemos dividir en sexualidad de placer y en sexualidad de reproducción también, ¿no? Esto de desear embarazos, de poder planificarlos, de la procreación responsable, ¿no? Creo que también es un tema importante que habría que trabajar desde la salud en esta etapa, porque justamente como decía antes, es la etapa donde se están tomando estas decisiones o no se están tomando estas decisiones y se están ejecutando directamente. Y eh, desde la salud llamar a la reflexión, ¿no?, sobre las decisiones reproductivas, sobre la responsabilidad parental de la crianza y la educación de los hijos, sobre la responsabilidad sobre la propia salud. Eso también les quería decir, digamos, yo estaba diciendo que en esta etapa es bastante común el tema de los trastornos de ansiedad, porque las personas jóvenes adultas se sienten omnipotentes, que van a poder con todo, que pueden salir sin dormir, pasar al trabajo, comer cualquier cosa. Digamos, hay una tendencia a no cuidarse, en algunas personas más que en otras, por supuesto, incluso en el tránsito, ¿no? Eh, porque hay una sensación de omnipotencia o de invulnerabilidad, es decir, que a mí no me va a pasar nada, tengo salud de sobra, tengo vida de sobra, tengo tiempo de sobra, me recupero fácilmente de los malestares o de los problemas. Esto puede llevar a un exceso de exposición, ¿no?, a situaciones de riesgo para la salud. El consumo de alcohol, el consumo de tabaco, eh, el sedentarismo, la falta de descanso, todas situaciones que son muy típicas en esta etapa. Fíjense ustedes que en la etapa siguiente, en la etapa de la adultez media, empieza a aparecer en mucha más gente, muchas más personas, empieza a aparecer esta noción del autocuidado. Hay como una mayor conciencia de que este envase que es nuestro cuerpo no es infinito ni inmortal. Entonces, digamos, todo lo que tiene que ver con las problemáticas del autocuidado, más que nada, se apuntan eh, al, al adulto joven. Bueno, no quiero avanzar tanto hacia la próxima etapa porque me parece que hace falta un poquito de ritmo. Además tenemos tiempo para que puedan ir eh, elaborando toda esta información. Bueno, ahí en la actividad ustedes tienen algunos ejemplos. No, perdón, de adolescencia, no, claro, la actividad de adultos todavía no la tienen. La tengo yo acá, la estoy mirando, pero ustedes no se las mandé. Eso va a ser más adelante porque todavía tienen que entregar adolescencia. Pero vamos a ver algunos videos después, cuando tengan que hacer la actividad de este tema. Por eso tampoco quiero adelantar tanto el tema, porque si no es como que les estoy mezclando mucho. Ustedes están haciendo la actividad de adolescencia y a la vez ya estamos
avanzando en la adultez, no quiero mezclarles tanto, pero bueno. Creo que si no hay preguntas o opiniones, podemos ir dejando por ahí. No sé qué les parece a ustedes. ¿Han podido ver los videos de la actividad de adolescencia? Recuerden que se pueden bloquear. Sí, igual copiando la dirección que aparece, lo pegas en YouTube y lo podés ver. Ah, mira, vos no sabía eso. Ah, buenísimo. Ah, esto, porque yo les hablaba de envejecimiento celular, que es el envejecimiento biológico. Este, que puede ir de la mano o no, digamos, es independiente del envejecimiento psicológico, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Si la persona, digamos, mientras el adulto tenga más hábitos saludables, el envejecimiento biológico se puede enlentecer y el envejecimiento psicológico se puede evitar. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces tenemos la falsa creencia de que la persona que envejece celularmente, biológicamente, también envejece psicológicamente, ¿no? ¿Qué sería envejecer psicológicamente? Bueno, todo lo que se comenta, ¿no? En todos lados, de ponerse gruñón, de ponerse de mal humor, de no tener paciencia, de estar medio depre, de, bueno, no querer emprender, no estar motivado, de no acordarse de las cosas, fallas en la memoria, bueno, esta gaga y todas esas cuestiones. En realidad, eso no va de la mano del envejecimiento celular, ¿eh? Y está demostrado. En realidad, el envejecimiento psicológico, es decir, que nuestra cabeza se nos va deteniendo, está de la mano de los hábitos, del estilo de vida, porque está demostrado que una persona con mucho envejecimiento celular, como puede ser un adulto mayor de 80 90 años, puede tener una juventud psicológica impresionante. Uno de los casos más renombrados que están en los medios es el de Mirta Legrand, pero de muchos adultos mayores que demuestran que cuando uno eh, estimula eh, la vida social y uno estimula la inteligencia, eh, puede envejecer desde lo físico, pero desde lo psicológico puede mantenerse mucho más joven. Esta es una de las cosas que a veces la gente confunde y piensa que el hecho de cumplir años lleva inevitablemente a ir quedándose mentalmente, ¿no? Pero no, porque el envejecimiento celular es un proceso biológico que nosotros podemos enlentecer, sí, claro, con hábitos de salud como no fumar, no tomar alcohol, hacer ejercicio físico, mantener una nutrición adecuada, buenas horas de descanso. Sí, se puede enlentecer, pero no se puede tener.
Ahora, el envejecimiento psicológico se puede detener, porque no depende de la biología, depende de cosas que son más modificables, como son cuántas y qué calidad de relaciones sociales tenemos, cuánta y qué calidad de estimulación cognitiva tenemos. Es decir, si leemos, si nos mantenemos informados, si nos interesamos por los debates, por las situaciones mundiales, eh, si tratamos de superarnos día a día con nuestra inteligencia, con nuestro desempeño intelectual, la gente que lee mucho, que hace ejercicios de memoria, que a veces puede ser en el trabajo o en alguna actividad de tipo hobby, donde pone la cabeza a trabajar y estimula memoria, atención, concentración, rapidez mental, puede tranquilamente llegar a una edad muy avanzada con una plasticidad y una velocidad mental admirable. Esto es algo que desde nosotros, desde los profesionales de salud, tenemos que plantear, ¿no? Como un desafío a la comunidad, ¿no? De la importancia que tiene la estimulación cognitiva para prevenir el envejecimiento psicológico o deterioro cognitivo, que también se llama. Bueno, dicho todo esto, podemos ir terminando. ¿Parece? Les mando en un ratito la grabación de la clase. Espero sus trabajos, quienes todavía no lo hayan entregado, tienen tiempo hasta el lunes. Bueno, profe. Bueno, nos vemos, que tengan buen fin de semana. Igualmente. Chao, chao.